Esta fotografía fue tomada en 1871 en el Hospital Estatal de Danvers, en Massachusetts. La niña que ves en la imagen se llamaba Catherine Doyle. Tenía apenas 9 años. Pero observa con atención. Mira sus ojos, la rigidez de su postura. La expresión que simplemente no corresponde al rostro de una niña. Catherine Doyle desafió todo lo que los médicos de la era victoriana creían saber sobre la mente humana. Y su caso sigue siendo inexplicable hasta hoy, más de 150 años después. La fotografía que estás viendo no es solo un retrato médico. Es el registro visual de uno de los misterios más perturbadores del siglo XIX. Lo que le ocurrió a Catherine no puede explicarse con la medicina moderna. Tampoco con la psicología. Y quizá nunca pueda comprenderse por completo. Porque la historia que estás a punto de escuchar no es simplemente la historia de una niña enferma. Es una historia que cuestiona los límites de la mente, del cuerpo y de la realidad misma. Para entender el caso de Catherine Doyle, tenemos que regresar a 1871. Estados Unidos aún se recuperaba de las profundas cicatrices de la guerra civil, terminada apenas 6 años antes. Boston era una ciudad en transformación, llena de inmigrantes irlandeses que huían del hambre y la pobreza, buscando una nueva vida en el nuevo mundo. La psiquiatría, en aquel tiempo, se encontraba en su etapa más primitiva y brutal. Los asilos no eran hospitales. Eran lugares de aislamiento. Espacios donde la sociedad escondía a quienes no encajaban. No existía una comprensión real de las enfermedades mentales, del desarrollo infantil ni de los trastornos neurológicos. Lo incomprensible se encerraba. Y se olvidaba. El Hospital Estatal de Danvers era uno de esos lugares. Catherine Doyle fue ingresada en el Hospital Estatal de Danvers durante el verano de 1871. En su expediente médico figuraba un único diagnóstico: síntomas mentales inexplicables. Su familia afirmaba que la niña había cambiado en cuestión de semanas. Dormía de forma irregular. Pasaba horas en completo silencio y, de pronto, entraba en estados de lucidez extrema. Catherine hablaba de temas que nunca había estudiado. Utilizaba términos médicos. Construía frases que incluso los adultos tenían dificultad para comprender. El mismo día de su ingreso, el personal de enfermería notó la primera anomalía. La temperatura descendía en el pasillo donde se encontraba su habitación. Las lámparas de gas parpadeaban sin motivo. Los relojes, solo en ese sector del hospital, comenzaban a atrasarse. En los informes oficiales, estos detalles fueron anotados como variaciones ambientales sin relevancia clínica. Algunas enfermeras se detenían antes de entrar en la habitación. Decían sentir una presión extraña en el pecho. Como si el aire fuera más denso allí dentro. El doctor Harwell examinó a Catherine por primera vez esa misma tarde. Observaba. El pulso era irregular, pero fuerte. La respiración, tranquila. No presentaba fiebre ni signos de debilidad física. Desde un punto de vista clínico, parecía una niña sana. Y, aún así, nada resultaba normal. Harwell escribió en su primer informe: el estado mental de la paciente no corresponde a su edad. El nivel de conciencia observado es anormalmente elevado. Durante la primera noche, comenzaron los incidentes. Catherine no durmió. No respondía preguntas. Pero parecía estar en medio de una conversación. Nadie sabía con quién. Después de la medianoche, la temperatura en esa ala del hospital descendió aún más. Algunas ventanas comenzaron a empañarse desde el interior. En el libro de guardia, se registró una sola frase: silencio inusual en la habitación de la paciente. En Danvers, eso rara vez era una buena señal. En los días siguientes, el comportamiento de Catherine comenzó a cambiar de forma más evidente. No gritaba, no tenía convulsiones. No mostraba signos clásicos de delirio. En cambio, entraba en estados prolongados de calma absoluta. Durante esos periodos, hablaba. Y lo que decía inquietaba profundamente al personal médico. Catherine describía procedimientos que jamás había visto. Nombraba instrumentos quirúrgicos con precisión. Utilizaba términos anatómicos que no formaban parte de ningún vocabulario infantil.
En una ocasión, corrigió a un médico residente mientras éste discutía un caso en el pasillo, al otro lado de la puerta. La frase quedó registrada en un informe interno. Los doctores comenzaron a discutir entre ellos. Algunos sostenían que se trataba de una memoria extraordinaria. Otros hablaban de imitación inconsciente. Unos pocos sugerían que la niña estaba fingiendo. Pero ninguna explicación lograba sostenerse por mucho tiempo. Catherine no solo repetía información. La anticipaba. Permaneció horas mirando al techo, inmóvil. Cuando las enfermeras entraban para revisarla, la niña hablaba sin girar la cabeza. La paciente repitió con exactitud una observación realizada minutos antes por el personal médico, sin haber estado presente. En varias ocasiones, describió síntomas que aún no se habían manifestado en otros pacientes. Y que aparecieron horas después, con inquietante precisión. El doctor Harwell empezó a notar discrepancias entre los informes oficiales y lo que realmente ocurría en la sala. Algunos eventos eran omitidos. Otros, suavizados, ciertas observaciones simplemente desaparecían de los registros finales. Cuando preguntó por ello, recibió siempre la misma respuesta: no alarmemos innecesariamente. Pero el ambiente en Danvers ya estaba cargado. Las enfermeras evitaban quedarse a solas con Catherine. 2 de ellas solicitaron formalmente un cambio de ala, una tercera abandonó el hospital sin dar explicaciones. Por las noches, los sonidos regresaron. No golpes, no gritos. Susurros. Voces bajas, imposibles de localizar, que parecían provenir del interior de las paredes. Catherine permanecía despierta durante esos episodios. Escuchando. A veces, asentía con la cabeza. Otras, murmuraba respuestas en un tono apenas audible. Harwell comenzó a dormir en su despacho. Releía los informes una y otra vez, buscando una explicación racional que no encontraba. En una nota privada, escribió: no puedo determinar si la paciente percibe información que nosotros no. O si el problema somos nosotros. Fue entonces cuando ocurrió el incidente que marcó un punto de no retorno. Durante una ronda nocturna, un paciente del ala norte sufrió una crisis respiratoria repentina. Antes de que el personal pudiera intervenir, Catherine habló desde su habitación, con absoluta calma: ahora. Minutos después, el paciente entró en paro. El silencio que siguió no fue registrado en ningún informe. Después del incidente en el ala norte, ya no fue posible mantener la normalidad. La dirección del hospital ordenó aislar la habitación de Catherine. Se restringió el acceso. Solo personal autorizado podía entrar. Y siempre. En parejas. La explicación oficial hablaba de protección del paciente. Pero en la práctica, se trataba de contención. La habitación comenzó a mostrar cambios aún más evidentes. La temperatura descendía varios grados por debajo del resto del edificio. El aliento se volvía visible, incluso en pleno verano. Los relojes dejaban de funcionar por completo al cruzar el umbral. Uno tras otro. Nadie pudo explicar cómo. Catherine, por su parte, permanecía tranquila. Demasiado tranquila. Pasaba horas sentada, con la mirada fija en un punto que nadie más podía ver. Cuando alguien le hablaba, respondía con frases breves. A veces. Con preguntas. Preguntas que resultaban imposibles de ignorar. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿No lo escuchan? Ya no falta mucho. Harwell comenzó a dudar de su propio criterio. Sabía que estaba cruzando una línea peligrosa. Pero también sabía que lo que ocurría allí no podía ser tratado como un caso clínico convencional. Se convocó a un comité médico interno. Las discusiones fueron tensas. Algunos proponían trasladar a Catherine a otra institución. Otros sugerían tratamientos agresivos. Hubo incluso quienes hablaron, en voz baja, de procedimientos experimentales. Nada quedó por escrito. Lo que sí quedó claro fue una decisión: la habitación debía permanecer sellada durante la noche. A partir de entonces, nadie entraba después del anochecer. Pero eso no detuvo los fenómenos. Harwell ordenó retirar cualquier objeto metálico innecesario. Algunos instrumentos vibraban levemente cuando se encontraban cerca de la cama. Otros simplemente desaparecían. Desde el pasillo, se escuchaban murmullos constantes.
No parecían palabras completas. Más bien, fragmentos. Como si varias conversaciones se superpusieran al mismo tiempo. Una noche, una enfermera se desmayó frente a la puerta. Al recuperar la conciencia, solo pudo decir una frase: no estaba sola. Harwell empezó a llevar un registro personal separado de los informes oficiales. En él escribió: estamos observando algo que no responde a estímulos médicos, tal vez nunca lo hizo. La sensación de control se había perdido. Y todos lo sabían. Durante los últimos días de Catherine en Danvers, el hospital parecía contener la respiración. El ala este permanecía en silencio. Los pasos eran más lentos. Las voces, más bajas. Nadie hablaba del final, pero todos lo esperaban. Pero cada una de ellas tenía peso. No duele, ya casi termina, después estará quieto. La noche del 1 de noviembre de 1871, algo cambió. Por primera vez desde su ingreso, la temperatura comenzó a subir. Catherine comenzó a debilitarse físicamente. No por enfermedad, no por fiebre. Simplemente. Se apagaba. Pasaba largos periodos acostada, con los ojos abiertos, observando el techo. Ya no hablaba tanto. Cuando lo hacía, sus palabras eran escasas. Harwell notó que su pulso se volvía cada vez más regular. Extrañamente estable. Como si su cuerpo estuviera entrando en un estado de equilibrio artificial. La temperatura de la habitación seguía siendo anormalmente baja. Incluso envueltos en mantas, los médicos sentían frío. No de forma gradual, sino repentina. Los termómetros marcaron valores normales. Y continuaron subiendo levemente. Las lámparas dejaron de parpadear. Los relojes, detenidos durante semanas, comenzaron a funcionar de nuevo. Harwell escribió una sola línea en su cuaderno personal: la habitación ha vuelto. En la madrugada del 2 de noviembre, Harwell permanecía junto a la cama de Catherine. No había convulsiones. No había signos de dolor. Solo una calma absoluta. En uno de los raros momentos en que el silencio fue completo, sin murmullos, sin cambios de temperatura, sin distorsiones, Catherine cerró los ojos. Y dejó de respirar. El momento exacto de su muerte coincidió con la estabilización total del entorno. La habitación alcanzó una temperatura normal. El aire dejó de sentirse pesado. El hospital volvió a ser un hospital. Harwell permaneció inmóvil durante varios minutos. Luego escribió en el informe oficial: fallecimiento tranquilo, sin signos de sufrimiento. Pero en su cuaderno personal añadió algo más: no murió. Se fue. La autopsia de Catherine Doyle se realizó la misma mañana de su muerte. El doctor Harwell insistió en estar presente durante todo el procedimiento. No delegó, no permitió sustitutos. Quería verlo todo. Desde el primer momento, quedó claro que aquel no sería un examen ordinario. Externamente, el cuerpo no mostraba señales de enfermedad. No había lesiones, no había marcas. No había rigidez prematura. La piel conservaba un tono natural. La temperatura descendía de forma anormalmente lenta. Harwell anotó el dato, inquieto. Al iniciar la autopsia interna, las anomalías se multiplicaron. Los órganos vitales estaban intactos. El corazón no mostraba desgaste. Los pulmones estaban limpios. El hígado y los riñones funcionaban dentro de parámetros normales. Nada indicaba una causa de muerte. Pero el cerebro era distinto. Al examinarlo, los médicos observaron patrones de desarrollo imposibles de ignorar. Algunas regiones estaban altamente desarrolladas, más allá de lo esperable para una niña de 9 años. Otras, en cambio, parecían no haber completado su formación. No seguía ninguna progresión neurológica conocida. Harwell describió la estructura con una frase seca: desarrollo desigual, sin precedentes clínicos. El procedimiento duró más de lo habitual. No por dificultades técnicas, sino por la necesidad constante de volver a comprobar lo que estaban viendo. Una y otra vez. Cuando la autopsia concluyó, el cuerpo fue preparado para su traslado. Y entonces ocurrió algo que ninguno de los presentes pudo explicar. Horas después de finalizado el procedimiento,
el cuerpo no mostraba signos de descomposición. Ni al día siguiente. Ni a la semana siguiente. Sin preservación química, sin condiciones especiales, el cuerpo permanecía estable. La piel no se deterioraba. El olor característico de la muerte no aparecía. Las articulaciones mantenían una flexibilidad antinatural. Harwell comenzó a recibir visitas. Colegas de Boston, profesores universitarios. Especialistas curiosos. Todos observaban el cuerpo con la misma expresión contenida. Algo estaba mal. En una nota privada, Harwell escribió: "No puedo determinar si el cuerpo se resiste a la muerte, o si la muerte nunca llegó del todo". Tras varias semanas, se tomó finalmente la decisión de proceder al entierro. No por razones médicas, sino por presión institucional. Había demasiadas preguntas. Demasiadas miradas. Catherine Doyle fue enterrada en el cementerio del hospital a finales de noviembre de 1871. No hubo ceremonia pública. No hubo familiares presentes. La dirección del hospital consideró que el caso debía cerrarse de la forma más discreta posible. La tumba fue cavada en una zona apartada, lejos de los senderos principales. Sin lápida elaborada. Sin símbolos religiosos visibles. Solo una placa simple con su nombre y una fecha. Durante los primeros días, nada parecía fuera de lo común. Pero pronto comenzaron los informes. La tierra sobre la tumba no se comportaba como el resto del cementerio. Las plantas se marchitaban. La hierba no crecía. Incluso en primavera, el suelo permanecía estéril. Los jardineros lo atribuyeron inicialmente a una mala calidad del terreno. Hasta que midieron la temperatura. El área alrededor de la tumba era consistentemente más fría que su entorno inmediato. No importaba la hora del día. No importaba la estación. El frío estaba localizado. Los visitantes del cementerio empezaron a evitar el lugar. Algunos decían sentirse mareados al pasar cerca. Otros hablaban de una presión en la cabeza. Una incomodidad difícil de describir. Un trabajador nocturno afirmó escuchar pasos alrededor de la tumba. Aunque no había nadie allí. Otro aseguró haber visto condensación en el aire, como si alguien respirara en la oscuridad. Los informes nunca llegaron a convertirse en documentos oficiales. Se archivaron como percepciones subjetivas. Pero Harwell los conservó. En su archivo personal, añadió una nota seca: "El entorno sigue reaccionando". Con el paso de los meses, el interés médico no disminuyó. Al contrario. Investigadores comenzaron a solicitar acceso a los registros del caso. Algunos venían con auténtica curiosidad científica. Otros, con una inquietud apenas disimulada. Todos salían con la misma expresión. El caso de Catherine Doyle no ofrecía respuestas. Solo dejaba una sensación persistente. La impresión de que algo había quedado inconcluso. No a través de rumores, sino mediante documentos. Entre ellos, uno en particular atrajo una atención inusual. A simple vista, no parecía extraordinaria. Pero quienes la observaban durante más de unos segundos experimentaban algo extraño. Poco después del entierro, el caso de Catherine Doyle comenzó a circular fuera de los muros del hospital. La fotografía de Catherine. La imagen había sido tomada semanas antes de su muerte, como parte del registro médico habitual. Una práctica común en la época. La fotografía mostraba a la niña sentada, con la mirada fija al frente. La postura era rígida. La expresión. Difícil de interpretar. Algunos describían una sensación inmediata de incomodidad. Otros, una tristeza profunda y repentina. Unos pocos afirmaban sentir ansiedad sin causa aparente. Varios médicos se negaron a volver a mirarla. Uno de ellos escribió en una carta privada: "No es lo que muestra la imagen, es lo que provoca". El objetivo era simple: obtener una explicación racional. Sin embargo, el efecto se repetía. La fotografía parecía resistirse al análisis puramente técnico. Y, aún así, algo en la imagen no encajaba. Pero estas explicaciones nunca lograron consenso. Lo que sí quedó claro fue una constante, no por lo que demostraba, sino por lo que parecía insinuar.
Harwell, ya mayor, escribió en uno de sus últimos apuntes: hay imágenes que no se limitan a ser observadas, parecen observar de vuelta. Copias de la fotografía fueron enviadas a universidades e instituciones médicas de distintas partes del país. Incluso especialistas acostumbrados a tratar con imágenes clínicas perturbadoras notaban una reacción emocional fuera de lo común. No había deformaciones visibles. No había anomalías ópticas claras. No había errores de exposición evidentes. Algunos investigadores comenzaron a hablar de un impacto psicológico no intencional. Otros sugirieron que la postura, la mirada y el contexto podían estar activando respuestas inconscientes en el observador. Nadie permanecía indiferente. Con el paso de los años, la fotografía se convirtió en uno de los documentos médicos más discutidos de finales del siglo XIX. A medida que pasaron los años, el caso de Catherine Doyle dejó de ser tratado como una anomalía médica aislada. Se convirtió en un problema teórico. Psiquiatras, neurólogos y psicólogos comenzaron a citar el expediente en artículos académicos. No para resolverlo, sino para delimitar hasta dónde llegaba la comprensión humana. Las teorías se multiplicaron. Algunos propusieron que Catherine padecía una forma extrema y desconocida de epilepsia del lóbulo temporal. Otros hablaron de un trastorno disociativo infantil sin precedentes documentados. Hubo quienes sugirieron una memoria eidética llevada a un extremo patológico. Ninguna explicación lograba abarcar el conjunto del fenómeno. Algo que no encajaba. En 1923, más de 50 años después de la muerte de Catherine, el psicólogo suizo Carl Jung examinó la fotografía y los registros médicos completos. Jung no intentó explicar el caso en términos de causa y efecto. Propuso, en cambio, una idea más inquietante: la sincronicidad. Según Jung, Catherine podría haber sido un punto de convergencia. Un lugar donde procesos psíquicos normalmente separados se alinearon de forma visible. No porque se causaran entre sí, sino porque compartían significado. Cuando la mente se convierte en un cruce, la realidad deja de comportarse de manera predecible. Esta interpretación fue recibida con escepticismo. Demasiado abstracta. Demasiado incómoda para la medicina. Sin embargo, tampoco pudo ser descartada. Con el avance de la neurociencia moderna, el caso volvió a ser revisado. Investigadores contemporáneos propusieron que ciertas condiciones neurológicas rarísimas podrían permitir un procesamiento inconsciente extremo de señales ambientales. Microexpresiones, cambios imperceptibles en el entorno. Información fragmentaria reunida con una precisión imposible de detectar conscientemente. Pero incluso estas teorías modernas tropiezan con el mismo límite. No explican el entorno. No explican la temperatura. No explican el silencio que acompañó su muerte. No explican por qué todo volvió a la normalidad. Solo cuando Catherine dejó de respirar. Hoy, los archivos de Danvers conservan su expediente completo. Puede consultarse, puede leerse. Puede analizarse. Pero hay algo que nunca se incluyó en los informes oficiales. Algo que Harwell escribió en el último margen de su cuaderno personal: Hispanjolkaya vire virse vivi. Si Catherine hubiera sido una paciente, entonces aún no sabemos cuál era la enfermedad. El caso de Catherine Doyle sigue abierto. No por falta de datos, sino porque el vacío mismo, Lundeamas, sigue allí. Lundeamas es el nombre del misterio. Es el vacío que deja lo indefinible, lo inclasificable, lo inexplicable. Y la historia de Catherine habla desde el interior de ese vacío. Aceptar todas sus implicaciones exige cuestionar cómo entendemos la mente. Y hasta qué punto nos atrevemos a acercarnos a lo desconocido. Y quizá lo más inquietante sea esto: en este caso no falta una respuesta. En el lugar de la respuesta está Lundeamas.